Este mes se cumplen 120 años del nacimiento de Evaristo Carriego. Si no fuera por Jorge Luis Borges, nadie recordaría al poeta que, a pesar de su vida breve, durante la primera década del siglo XX gozó de gran popularidad. En este informe abordamos el vínculo entre ambos y, sobre todo, cómo Borges inventó un personaje para recrear un suburbio, un mundo del que parecía sentir cierta nostalgia. Nacido en Paraná, Entre Ríos, el 7 de mayo de 1883 y fallecido de tuberculosis en Buenos Aires el 13 de octubre de 1912, escribió en diversas publicaciones de su época, como La Protesta y Caras y Caretas. Borges lo conoció y lo trató, ya que era amigo de su padre, Jorge Guillermo, y lo visitaba asiduamente en la casa familiar de la calle Serrano, en Palermo, barrio donde Carriego también vivía. De hecho, su madre, Leonora Acevedo, temía que Carriego hubiera tenido cierta influencia negativa sobre él, según una anécdota que Borges cuenta a Antonio Carrizo en una entrevista de 1979 a propósito de La intrusa, cuento incluido en el informe de Brody. Entonces mi madre me dijo, déjame pensar. Y luego con una voz distinta dijo, ya sé lo que le dijo, como si hubiera ocurrido aquello en Turdera el año 1890 y tantos. Entonces escribílo, le dije yo. Muy bien, lo escribí. Ahora lémelo. Y ella me leyó. A trabajar, hermano, esta mañana la maté. Toda esa economía verbal que ha sido elogiada como un efecto, como una consecuencia de Kipling o de las sagas escandinavas, eso se le ocurrió a mi madre. Ella me dijo que esa es la última vez que escribí sobre guarangos. Me dijo, estoy harta de tus guarangos y de tus cuchilleros. Todos los guapos son flojos. Y a ella no le gustaba ese tema. Pensaba que me había contaminado Carriego, que también tenía ese culto del coraje, sí, de los malevos. Salvo que los conoció personalmente y yo alcancé algunos, sí, uno o dos, bueno, digamos, cuchilleros jubilados, señores de edad. Romántico con conciencia social, Carriego influyó a poetas como Baldomero Fernández Moreno y a letristas que forjaron el tango moderno, como Homero Mansi y Enrique Santos Discépolo. Entre otros muchos, uno de sus poemas más conocidos entonces fue Tu secreto, que reproducimos a continuación en la voz del actor argentino Jorge Marrale. De todo te olvidas. Anoche dejaste aquí sobre el piano que ya jamás tocas un poco de tu alma de muchacha enferma, un libro vedado de tiernas memorias, íntimas memorias. Yo lo abrí al descuido y supe sonriendo tu pena más honda, el dulce secreto que no diré a nadie. A nadie interesa saber que me nombras. Ven, llévate el libro, distraída, llena de luz y de ensueño, romántica loca. Dejar tus amores ahí sobre el piano. De todo te olvidas, cabeza de novia. El gran público conocía su obra. Carriego fue por varios años un poeta popular, cuyos versos trataban de payadores, cafetines, guapos, conventillos, solteronas e historias de patios de casas bajas. Pero pasó rápidamente al olvido, considerado por la crítica como un poeta menor, al que, sin embargo, Borges comparó con Quevedo y William Blake. Misas herejes, de 1908, fue su primer poemario, pero será con El alma del suburbio y La canción del barrio, publicados póstumamente, que construirá su mitología personal y sobre todo la porteña, que heredó el tango. De una manera general, puede asegurarse que Carriego fue quien ideó lo que hoy conocemos como mitología tanguera, la del suburbio que entonces era Palermo, la del lunfardo, los prostíbulos y los compadritos. Ese es el Evaristo Carriego que Borges,
en su libro homónimo, publicado por Manuel Gleiser, editor, en 1930, redescubre para la posteridad, y el arrabal en el que creyó haberse criado, como confiesa en el prólogo a ese pequeño volumen. Yo creí, durante años, haberme criado en un suburbio de Buenos Aires, un suburbio de calles aventuradas y de ocasos visibles. Lo cierto es que me crié en un jardín, detrás de una verja con lanzas, y en una biblioteca de ilimitados libros ingleses, dice en ese prólogo. Y añade, ¿qué había, mientras tanto, del otro lado de la verja con lanzas? ¿Qué destinos vernáculos y violentos fueron cumpliéndose a unos pasos de mí, en el turbio almacén o en el azaroso baldío? ¿Cómo fue aquel Palermo o cómo hubiera sido hermoso que fuera? A esas preguntas quiso contestar este libro, menos documental que imaginativo. Así, con más imaginación que documentos, Borges reinventa a Carriego como un personaje y al mismo tiempo que reescribe el suburbio que lo vio nacer, mediando la distancia y el tiempo que había pasado en Europa para recrear una mitología que será eterna. Carriego es el Virgilio borgiano, que guía al autor por ese submundo de cuchilleros para que él, a su manera, los revele a la posteridad, al mismo tiempo reinventándolo, como Dante hizo con el infierno. Borges, en definitiva, a través de Carriego recrea a Buenos Aires como Buenos Aires lo ha creado a él. Incluso le fraguó una fundación poética que convirtió a la ciudad y a su barrio en una metáfora de su propia historia. Escuchamos a continuación Fundación Mítica de Buenos Aires, recitado por su propio autor, poema aparecido en Cuaderno San Martín, volumen que publicó Proa en 1929. Fundación Mítica de Buenos Aires. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos, los barquitos pintados, entre los camalotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado, como revés de naipe, brilló, y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte, con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro, yo opinaba Irigoyen, algún piano mandaba tangos desaborido. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto, la tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio, solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Para ilustrar este informe, reproducimos Palermo de Buenos Aires, primer capítulo de Evaristo Carriego, donde Borges retrata a su modo aquel barrio orillero que lo vio nacer y donde ambos vivieron. Y no olvides dejar tu comentario.
darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Palermo de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges. La vindicación de la antigüedad de Palermo se debe a Paul Grusac. La registran los anales de la biblioteca en una nota de la página 360 del tomo cuarto. Las pruebas o instrumentos fueron publicadas mucho después en el número 242 de Nosotros. Nos retraen un siciliano Domínguez, Domenico, de Palermo de Italia, que añadió el nombre de su patria a su nombre, quizá para mantener algún apelativo no hispanizable, y entró a 20 años y está casado con hija de conquistador. Este, pues, Domínguez Palermo, proveedor de carne de la ciudad entre los años 1605 y 14, poseía un corral cerca de Maldonado, destinado al encierro o a la matanza de Hacienda Cimarrona. Degollada y borrada ha sido esa hacienda, pero nos queda la precisa mención de una muía tordilla que anda en la chácara de Palermo, término de esta ciudad. La veo absurdamente clara y chiquita, en el fondo del tiempo, y no quiero sumarle detalles. Bástenos verla sola, el entreverado estilo incesante de la realidad, con su puntuación de ironías, de sorpresas, de previsiones extrañas como las sorpresas, solo es recuperable para la novela, intempestiva aquí. Afortunadamente, el copioso estilo de la realidad no es el único. Hay el del recuerdo también, cuya esencia no es la ramificación de los hechos, sino la perduración de rasgos aislados. Esa poesía es la natural de nuestra ignorancia y no buscaré otra. En los tanteos de Palermo están la chacra decente y el matadero soez. Tampoco faltaba en sus noches alguna lancha contrabandista holandesa que atracaba en el Bajo ante las cortaderas cimbradas. Recuperar esa casi inmóvil prehistoria sería tejer incesantemente una crónica de infinitesimales procesos. Las etapas de la distraída marcha secular de Buenos Aires sobre Palermo, entonces unos vagos terrenos anegadizos a espaldas de la patria. Lo más directo, según el proceder cinematográfico, sería proponer una continuidad de figuras que cesan. Un arreo de muías viñateras, las chúcaras con la cabeza vendada, un agua quieta y larga, en la que están sobrenadando unas hojas de sauce, una vertiginosa alma en pena, enhorquetada en zancos, vadeando los torrenciales terceros, el campo abierto sin ninguna cosa que hacer, las huellas del pisoteo porfiado de una hacienda rumbo a los corrales del norte, un paisano, contra la madrugada, que se apea del caballo rendido y le degüella el ancho pescuezo, un humo que se desentiende en el aire. Así, hasta la fundación de don Juan Manuel, padre ya mitológico de Palermo, no meramente histórico, como ese Domínguez Domenico de Grusac. La fundación fue a brazo partido. Una quinta dulce de tiempo en el camino a Barracas era lo acostumbrado entonces. Pero Rosas quería edificar, quería la casa hija de él, no saturada de forasteros destinos, no probada por ellos. Miles de carradas de tierra negra fueron traídas de los alfalfares de Rosas, después Belgrano, para nivelar y abonar el suelo arcilloso, hasta que el barro cimarrón de Palermo y la tierra ingrata se conformaron a su voluntad. Hacia el 40, Palermo ascendió a cabeza mandona de la República, corte del dictador y palabra de maldición para los unitarios. No relato su historia para no deslucir lo demás. Básteme enumerar esa casa grande blanqueada llamada su palacio, Hudson, Foreway and Lot Go, página 108, y los naranjales y la pileta de paredes de ladrillo y baranda de fierro, donde se animaba el bote del restaurador a esa navegación tan frugal como comentó Schiaffino. El paseo acuático a bajo nivel debía ser poco placentero y en tan corto circuito equivalía a la navegación en petizo. Pero Rosas estaba tranquilo. Alzando la mirada veía la silueta, recortada en el cielo, de los centinelas que hacían la guardia junto a la baranda, escrutando el horizonte con el ojo avisor del Tero. Esa corte ya se desgarraba en orillas, el agachado campamento de adobe crudo de la división Hernández y el rancherío de pelea y pasión de las cuarteleras morenas, los cuartos de Palermo. El barrio, lo están viendo, fue siempre naipe de dos palos, moneda de dos caras.
Duró 12 años ese ardido Palermo, en la zozobra de la exigente presencia de un hombre obeso y rubio que recorría los caminos limpitos, de pantalón azul militar con vivo colorado y chaleco punzó y sombrero de ala muy ancha, que solía manejar y cimbrar una caña larga, cetro como de aire, liviano. De Palermo salió en un atardecer ese hombre temeroso a comandar la mera espantada o batalla de antemano perdida que se libró en Caseros. En Palermo entró el otro Rosas, Justo José, con su empaque de toro chúcaro y el cintillo mazorquero punzó alrededor del adefesio de la galera y el uniforme rumboso de general. Entró, y si los panfletos de Ascasubi no nos equivocan. En la entrada de Palermo ordenó poner colgados a 2 hombres infelices que después de afusilados los suspendió los ombuses hasta que de allí a pedazos se cayeron de podridos. Ascasubi luego se fija en la rumbada tropa entrerriana del ejército grande. Entretanto, en los barriales de Palermo amontonaos, casi todos sin camisa estaban sus entrerrianos, como él dice, miserables, comiendo terneros flacos y vendiendo las cacharpas. Miles de días que no se sabe el recuerdo, zonas empañadas del tiempo, crecieron y se gastaron después, hasta arribar, a través de fundaciones individuales, la Penitenciaría el año 77, el Hospital Norte el 82, el Hospital Rivadavia el 87, al Palermo de vísperas del 90, en que los Carriego compraron casa. De ese Palermo de 1889 quiero escribir. Diré sin restricción lo que sé, sin omisión ninguna, porque la vida es pudorosa como un delito y no sabemos cuáles son los énfasis para Dios. Además, siempre lo circunstancial es patético. Escribo todo, a riesgo de escribir verdades notorias, pero que traspapelará mañana el descuido, que es el modo más pobre del misterio y su primera cara. Más allá del ramal del ferrocarril del oeste, que iba por Centroamérica, haraganeaba entre banderas de rematadores el barrio, no solo sobre el campo elemental, sino sobre el despedazado cuerpo de quintas, loteadas brutalmente para ser luego pisoteadas por almacenes, carbonerías, traspatios, conventillos, barberías y corralones. Hay jardín ahogado de barrio, de esos con palmeras enloquecidas entre material y entre fierros, que es la reliquia degenerada y mutilada de una gran quinta. Palermo era una despreocupada pobreza. La higuera oscurecía sobre el tapial, los balconcitos de modesto destino daban a días iguales, la perdida corneta del manicero exploraba el anochecer. Sobre la humildad de las casas no era raro algún jarrón de mampostería, coronado áridamente de tunas, planta siniestra que en el dormir universal de las otras parece corresponder a una zona de pesadilla, pero que es tan sufrida realmente y vive en los terrenos más ingratos y en el aire desierto, y la consideran distraídamente un adorno. Había felicidades también, el arriete del patio, el andar entonado del compadre, la balaustrada con espacios de cielo. El chorreado caballo verdinoso y su Garibaldi no deprimían los portones antiguos. La dolencia es general, no queda plaza que no esté padeciendo su guarango de bronce. El botánico, astillero silencioso de árboles, patria de todos los paseos de la capital, hacía esquina con la desmantelada plaza de tierra. No hacía el jardín zoológico, que se llamaba entonces Las Fieras y estaba más al norte. Ahora, olor a caramelo y a tigre, ocupa el lugar donde alborotan hace 100 años los cuartos de Palermo. Solo unas calles, Serrano, Canning, Coronel, estaban ariscamente empedradas, con intervención de trotadoras lisas para las chatas imponentes como un desfile y para las rumbosas victorias. La calle Godoy Cruz la repechaba a los barquinazos el 64, vehículo servicial que se reparte, con la poderosa sombra anterior de don Juan Manuel, la fundación de Palermo. La visera ladeada y la corneta milonguera del mayoral inducían la admiración o las emulaciones del barrio, pero el inspector, dudador profesional de la rectitud, era una institución combatida, y no faltó compadre que se enjaretó el boleto en la bragueta, repitiendo con indignación que si lo quería, no tenía más que sacarlo. Busco realidades más nobles.
Hacia el confín con Valvanera, hacia el este, abundaban los caserones con recta sucesión de patios, los caserones amarillos o pardos con puertas en forma de arco repetido especularmente en el otro zaguán, y con delicada puerta cancel de hierro. Cuando las noches impacientes de octubre sacaban sillas y personas a la vereda, y las casas ahondadas se dejaban ver hasta el fondo y había luz amarilla en los patios, la calle era confidencial y liviana y las casas huecas eran como linternas en fila. Esa impresión de irrealidad y de serenidad es mejor recordada por mí en una historia o símbolo que parece haber estado siempre conmigo. Es un instante desgarrado de un cuento que oí en un almacén y que era a la vez trivial y enredado. Sin mayor seguridad lo recobro. El héroe de esa perdularia odisea era el eterno criollo acosado por la justicia, delatado esa vez por un sujeto contrahecho y odioso, pero con la guitarra como no hay dos. El cuento, el salvado rato del cuento, refiere cómo el héroe se pudo evadir de la cárcel, cómo tenía que cumplir su venganza en una sola noche, cómo buscó en vano al traidor, cómo, vagando por las calles con luna, el viento rendido le trajo indicaciones de la guitarra, cómo siguió esa huella entre los laberintos y las inconstancias del viento, cómo redobló esquinas de Buenos Aires, cómo arribó al umbral apartado en el que guitarreaba el traidor, cómo, abriéndose paso entre los oyentes, lo alzó sobre el cuchillo, cómo salió aturdido y se fue, dejando muertos y callados atrás al delator y su guitarra cuentera. Hacia el poniente quedaba la miseria gringa del barrio, su desnudez. El término Las Orillas cuadra con sobrenatural precisión a esas puntas ralas, en que la tierra asume lo indeterminado del mar y parece digna de comentar la insinuación de Shakespeare. La tierra tiene burbujas, como las tiene el agua. Hacia el poniente había callejones de polvo que iban empobreciéndose tarde afuera. Había lugares en que un galpón del ferrocarril, o un hueco de pitas, o una brisa casi confidencial, inauguraba malamente la pampa. O si no, una de esas casas petizas sin revocar, de ventana baja, de reja, a veces con una amarilla estera atrás, con figuras, que la soledad de Buenos Aires parece criar, sin participación humana visible. Después, el Maldonado, reseco y amarillo zanjón, estirándose sin destino desde la Chacarita, y que por un milagro espantoso pasaba de la muerte de sed a las disparatadas extensiones de agua violenta que arreaban con el rancherío moribundo de Las Orillas. Hará unos 50 años, después de ese irregular zanjón o muerte, empezaba el cielo. Un cielo de relinchos y crines y pasto dulce, un cielo caballar, los happy hunting grounds, haraganes de las caballadas eméritas de la policía. Hacia el Maldonado raleaba el malevaje nativo y lo sustituía el calabrés, gente con quien nadie quería meterse por la peligrosa buena memoria de su rencor, por sus puñaladas traicioneras a largo plazo. Ahí se entristecía Palermo, pues las vías de hierro del Pacífico bordeaban el arroyo, descargando esa peculiar tristeza de las cosas esclavizadas y grandes, de las barreras altas como pértigo de carreta en descanso, de los derechos terraplenes y andenes. Una frontera de humo trabajador, una frontera de vagones brutos en movimientos cerraba ese costado. Atrás crecía o se emperraba el arroyo. Lo están encarcelando ahora. Ese casi infinito flanco de soledad que se acavernaba hace poco, a la vuelta de la trunquera confitería de La Paloma, será reemplazado por una calle tilinga, de tejas anglizantes. Del Maldonado no quedará sino nuestro recuerdo, alto y solo, y el mejor sainete argentino y los 2 tangos que se llamaban así, uno primitivo, actualidad que no se preocupa, mero plano del baile, ocasión de jugarse entero en los cortes, otro, un dolorido tango canción al estilo boquense, y algún cliché apocado que no facilitará lo esencial, la impresión de espacio y una equivocada otra vida en la imaginación de quienes no lo vivieron. Pensándolo, no creo que el Maldonado fuera distinto que otras localidades muy pobres, pero la idea de su chusma, desaforándose en rotos burdeles, a la sombra de la inundación y del fin, mandaba en la imaginación popular.
Así, en el hábil sainete que mencioné, el arroyo no es un socorrido telón de fondo, es una presencia mucho más importante que el Pardo Nava y que la China Dominga y que el Títere. El puente Alsina, con su todavía no cicatrizado ayer cuchillero y su memoria de la patriada grande del 80, lo ha desbancado en la mitología de Buenos Aires. En lo que se refiere a la realidad, es de fácil observación que los barrios más pobres suelen ser los más apocados y que florece en ellos una despavorida decencia. Del lado del arroyo zarpaban las tormentas altas de tierra que toldaban el día, y el malón de aire del pampero que golpeaba todas las puertas que miraban al sur y dejaban en el zaguán una flor de cardo y la arrasadora nube de langostas que trataba de espantar a gritos la gente, y la soledad y la lluvia. A polvo tenía gusto esa orilla. Hacia el agua zaina del río, hacia el bosque, se hacía duro el barrio. La primera edificación de esa punta fueron los mataderos del norte, que abarcaban unas 18 manzanas entre las venideras calles Anchorena, Las Heras, Austria y Beruti, y ahora sin más reliquia verbal que el nombre La Tablada, que le escuché decir a un carrero, incipiente de su antigua justificación. He inducido al lector a la imaginación de ese dilatado recinto de muchas cuadras, y aunque los corrales desaparecieron en el 70, la figura es típica del lugar, atravesado siempre de fincas, el cementerio, el Hospital Rivadavia, la cárcel, el mercado, el corralón municipal, el presente lavadero de lanas, la cervecería, la quinta de Hale, con pobrerío de golpeados destinos alrededor. Esa quinta era por dos razones mentada: por los perales que la chiquilinada del barrio saqueaba en clandestinos malones, y por el aparecido que visitaba el costado de la calle Agüero, reclinada en el brazo de un farol la cabeza imposible. Porque a los verdaderos peligros de un compadraje cuchillero y soberbio había que sumar los fantásticos de una mitología forajida. La viuda y el estrafalario chancho de lata, sórdidos como el bajo, fueron las más temidas criaturas de esa religión de barrial. Antes había sido una quema ese norte. Es natural que gravitaran en su aire basuras de almas. Quedan esquinas pobres que, si no se vienen abajo, es porque están apuntalándolas todavía los compadritos muertos. Bajando por la calle de Chabango, después Las Heras, el último boliche del camino era La Primera Luz, nombre que, a pesar de aludir a sus madrugadores hábitos, deja una impresión justa de ciegas calles atascadas sin nadie, y al fin, a las cansadas vueltas, una humana luz de almacén. Entre los fondos del cementerio Colorado del Norte y los de la penitenciaría, se iba incorporando del polvo un suburbio chato y despedazado, sin revocar, su notoria denominación, la Tierra del Fuego. Escombros del principio, esquinas de agresión o de soledad, hombres furtivos que se llaman silbando y que se dispersan de golpe en la noche lateral de los callejones, nombraban su carácter. El barrio era una esquina final, un malevaje de a caballo, un malevaje de chambergo mitrero sobre los ojos y de apaisanada bombacha. Sostenía por inercia o por impulsión una guerra de duelos individuales con la policía. La hoja del peleador orillero, sin ser tan larga, era lujo de valientes usarla corta, era de menor temple que el machete adquirido por el Estado, vale decir, con predilección del costo más alto y el material más ruin. La dirigía un brazo más ganoso de atropellar, mejor conocedor de los rumbos instantáneos del entrevero. Por la sola virtud de la rima, ha sobrevivido a un desgaste de 40 años, un rato de ese empuje. Hágase a un lado, se lo ruego, que soy de la Tierra del Fuego. No solo de peleas, esa frontera era de guitarras también. Escribo estos recuperados hechos y me solicita con arbitrariedad aparente el agradecido verso de Home Thoughts, Here and here did England help me, que Browning escribió pensando en una abnegación sobre el mar y en el alto navío torneado como un alfil en que Nelson cayó y que, repetido por mí, traducido también el nombre de patria, pues para Browning no era menos inmediato el de su Inglaterra, me sirve como símbolo de noches solas, de caminatas extasiadas y eternas por la infinitud de los barrios.
porque Buenos Aires es hondo y nunca, en la desilusión o el penar, me abandoné a sus calles sin recibir inesperado consuelo, ya de sentir irrealidad, ya de guitarras desde el fondo de un patio, ya de roce de vidas. Here and here did England help me. Aquí y aquí me vino a ayudar Buenos Aires. Esa razón es una de las razones por las que resolví componer este primer capítulo.